decía Adri antes de irnos a la pausa, se cumplen hoy, 10 de diciembre, 2 años de la gestión, de la llegada al gobierno, a la presidencia de Mauricio Macri, y tiene declaraciones que llaman un poco la atención, ¿no? Claro, hoy habló el presidente, habló en las últimas horas, una entrevista a la CNN, también habló en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. ¿Tenemos un fragmento del presidente ya para escucharlo? Absoluta, pero primero vamos a hacer una cosa, dale. vamos a presentar a nuestras invitadas. Falta una, Me parece ¿no? muy bien. Falta una porque está por llegar Karina Banfi, que es la diputada nacional de Cambiemos. Ya llega, pero ahora ¿quiénes están? Ahí están dos. Una que viene por dos, que es Fernanda Vallejo. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Romina Delta, ¿cómo va? Muy bien. Antes que nada, ¿tenemos nombre? Tenemos nombre ya. Te llevaste la primicia de que venía en camino y ahora la del nombre. ¿Viste? Se va a llamar Francisco. Francisco, qué lindo. Francisco Bristein, queda bien. Sí, muy bien, Francisco, por supuesto. porque por una decisión... Nos gustó, venía difícil la decisión del nombre, no nos gustaba nada y de repente apareció Francisco y los dos dijimos, nos miramos y dijimos, Va. me gusta Francisco, Está vamos. bueno. Bien ahí. ¿Y se sabe de cuánto está ya? Y estoy de 28 semanas, así que tenés es para un caminito todavía. Sí, fines de febrero, principios de marzo. Bueno, entonces vamos a tratar de no ponerte nerviosa, de no angustiarte. Pero la idea es escuchar... Nos toca un diciembre candente en la Cámara, de todas formas. Yo tengo un sondeo de poliarquía, se los leo. El 47% de los argentinos aprueba la gestión y el 46% dice que el país está mejor. Pero el 41% ve su situación económica personal peor que la del 2015. ¿Qué te parecen estos números? A ver, la encuesta de poliarquía. Sí, bueno, habría que ver, como siempre, las encuestas, cómo está compuesto el universo muestral, etcétera, etcétera. De lo que no me cabe ninguna duda es de que... mucho más que ese número, pero sin lugar a dudas, está efectivamente en su situación personal mucho peor de lo que estaba en el 2015 y naturalmente el país está peor de lo que estaba en el 2015. Así lo dicen además los propios indicadores oficiales en materia socioeconómica. Tenemos un avance preocupante de la desocupación, tenemos una situación de avance de la desigualdad también muy pero muy grave y lamentablemente se habla muy poco de esto, y Macri avanza en un conjunto de políticas, todas ellas, te diría, no hay ninguna que se escape, que configuran un país cada día más desigual, más profundamente desigual. Tenemos más pobres en la Argentina de lo que teníamos en 2015, tenemos menos industrias abiertas, menos comercios abiertos en la Argentina, tenemos déficit comercial, tenemos mayor déficit fiscal, por donde mires, y tenemos un nivel de sobreendeudamiento externo que también es muy pero muy grave, y la verdad es que nos está colocando a los argentinos en un sendero que tristemente ya conocimos y que nos conduce en el mediano plazo a la insolvencia, y digámoslo con todas las letras, a la insolvencia y a la quiebra si no se le pone un límite a todo esto. Así que ese es el panorama. Antes de escuchar a Romina con su opinión, le vamos a dar la bienvenida, ¿no? A Karina Banfi. Gracias, ¿Cómo Karina, va? por venir. No, gracias por la invitación y disculpen la demora. No, por favor, recién comenzábamos. Ah, genial. Recién comenzábamos. Te propongo lo siguiente. Vemos un informe Dale. a todos, ¿no? Vemos un informe de estos, perdón, 2 años de gestión y después Vamos ampliamos. Dale. Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte, la de crear un fideicomiso ciego. Yo ni sabía que era eso, pero me lo explicaron, donde puse todo lo que era mío y que otras personas, a las cuales yo no conozco, se ocupan de mis cosas. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Ya analizamos lo que pasó en el 84. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. O sea, yo no cometí ningún delito, no evadí ningún impuesto. Entonces digo, mezclamos todo. Yo personalmente he manifestado a la madre, a la señora Maldonado, mi pesar por la pérdida,
Y te dije que yo sé lo que es para una madre porque vi a mi madre cuando mi hermana falleció, lo afectada que estaba. Así que lo sentimos mucho todos los argentinos. Y esto seguirá y continuará y seguiremos apoyando a la justicia como lo hicimos desde el principio para que se sepa la verdad de lo que pasó. Estamos haciendo todo lo que está importante. Y que ha sido fuerte. Quiero decir algo, porque en vez de gastar en otras cuestiones, no gastan en algo verdaderamente importante que es la vida de todos nuestros familiares. Reparar un submarino es prácticamente un suicidio. Decirles que haremos todo lo humanamente posible. Gracias. Mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Bueno, Bien. había quedado pendiente Romina del Pla, ¿y cuál es tu opinión? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que marcar es cómo se van profundizando todas las políticas de ajuste en estos 2 años muy fuertemente. Es claro que tenemos una situación que el gobierno quiere profundizar, ha sido el reclamo general de los empresarios, de los banqueros en el coloquio de IDEA, y por eso esta estrategia de colocar estas reformas ahora con esta celeridad, la reforma laboral, la reforma previsional e incluso todo lo que tiene que ver con el pacto fiscal, todas medidas confiscatorias de los trabajadores y de los jubilados. Esto es muy serio y prefigura estas medidas, que son una declaración de guerra a los trabajadores, claramente, pero también otras medidas que se vienen desenvolviendo, lo que nosotros caracterizamos en el Partido Obrero, en el Frente Izquierdo, un estado de excepción. Y tiene que ver con forzar las medidas legales, la injerencia de un poder sobre otro y demás, para generar las condiciones que el gobierno necesita para avanzar con estas políticas. En su momento fue el 2x1 de la Corte Suprema para achicar las penas a los genocidas. Luego estuvieron estas reuniones y estos acuerdos con los gobernadores de las provincias patagónicas, pero también con Chile, para garantizar la intervención y el desalojo de la población original, la población mapuche en el sur, pero también en otros lugares. Y esta reunión reciente ha dado como resultado otras medidas de vía libre a la represión. Tenemos no solo la muerte de Santiago Maldonado, que ha sido provocada por la represión, eso es indudable, no estaba de paseo a la vera del río, sino también el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y la represión del día viernes a la mañana en el desalojo de la maderera MAM, una fábrica que estaba los trabajadores permaneciendo porque la patronal la había vaciado completamente, otro cierre trucho que se recuerdo... suma, ¿no? Y una represión muy feroz, y hay una vía libre a la represión, y eso hay que dejarlo con total claridad. Recuerdo hace 2 años, un poquito más, cuando el presidente estaba en campaña y hablaba de un cambio. ¿Llegó el cambio en la Argentina con este gobierno? Sí, por supuesto. Recién yo estaba viendo el video que pasaban ustedes, que era de febrero de este año, y en donde la situación del correo lo que generó fue justamente todo un trabajo que llevamos adelante en el Congreso de la reforma a la Ley de Ética Pública, en donde soy autora junto con el diputado Negri de un proyecto de ley de conflictos de interés, en donde establece justamente cuál es el procedimiento que debe tener cualquier funcionario público, desde el presidente hasta el último, cuando tiene que tomar decisiones, y puede tener que ver con algún tipo de iniciativa que toma en donde ven sus intereses personales o intereses anteriores a llegar a la función, cuál debería ser el mecanismo justamente para no afectar la transparencia y la equidad a la hora de tener que gestionar el erario público, ¿sí? Pero acá me parece que es importante aclarar un punto. Recién decía, bueno, mis recientes colegas, que le damos la bienvenida al Congreso, pareciera que estamos hablando de un Estado único. Y en realidad Argentina lo que tiene es división de poderes. Y ese es el gran cambio. El primer cambio es la división de poderes. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Y cada uno, en sus complejidades, funcionan de manera autónoma y autárquica. ¿Qué quiero decir con esto? Y también no hay que olvidar algo. Las provincias, somos un Estado federal. Las provincias toman decisiones también que le van a afectar a la ciudadanía. ¿Que antes no pasaba? Antes no pasaba. Lo que nosotros veíamos era una línea de conducción, un solo relato, y en eso se iban adecuando y acomodando desde
un mapa o una mesa de situación que se manejaba desde el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy nosotros no tenemos mayoría en el Congreso de la Nación, todos tenemos una minoría más holgadas, otras más ajustadas, pero lo que nos hace... lo que genera eso es un debate y un diálogo permanente. Y lo van a ver mis colegas en el Congreso. Los acuerdos y los proyectos que llegan desde el Ejecutivo, cuando vienen al Congreso, se discuten, se debaten y se buscan la mejor fórmula. Hay que llevarle tranquilidad a la gente. Karina, yo entiendo la necesidad de trabajar y de generar un relato de zozobra. Pero lo que estamos haciendo beneficia a la gente. Y esto lo estamos viendo en los resultados del 22 de octubre, la gente lo ve. Hoy salió una encuesta en donde la gente cree que el año que viene vamos a estar mejor. Y eso me parece que esa expectativa que la gente está teniendo es lo que vas viendo en la recuperación de lo que le veníamos diciendo el año pasado, que fue un año muy difícil porque veníamos de 5 años sin crecimiento en la Argentina. Si antes de las elecciones se le hubiera dicho al electorado, ¿no?, que se iba a tratar o se iba a proponer una reforma previsional, una reforma tributaria y una reforma laboral, ¿ustedes creen que cambiemos o vos crees que cambiemos? ¿Podría haber logrado el porcentaje de votos que logró? Sí, porque además la gente lo pedía. La gente pedía, bueno, tenemos la reparación histórica de los jubilados. Eso me benefició. Ahora, ¿qué me va a garantizar a mí que de pronto no haya inflación y de pronto se deprecie de nuevo mi poder adquisitivo? Ese es el problema que tenemos ahora. Nosotros tenemos una fórmula ajustada a un sistema con datos mentirosos, porque como no teníamos INDEC, y esto es lo que realizó el gobierno anterior, al no tener datos ciertos sobre la inflación en el INDEC, el cálculo que se realiza hoy realmente afecta al salario de los jubilados. ¿Qué queremos hacer? Normalizar esa fórmula como lo tienen todos los países normales. Hay dos sistemas, uno que se basa en el sistema de los indicadores del INDEC o de inflación que tendría el INDEC, y otro que es mixto del INDEC, o sea, de inflación, y del RIPTE, de el indicador del salario. Por lo tanto, lo que nosotros estaríamos garantizando es que siempre el salario que reciban los jubilados esté por encima de la inflación. Fernanda. No, yo la escucho con muchísimo respeto. Me parece que obviamente la economía no debe ser su especialidad y por lo tanto no conoce los números de la realidad argentina, la diputada, o tal vez cuando hablan de la realidad económica y social del país se refieren a su pequeño círculo de pertenencia, al que probablemente sí le esté yendo bien. ¿Que quiénes son? Bueno, en una distribución capital-trabajo a los grandes empresarios, al gran capital, al capital multinacional, en una distribución, si miramos los deciles de la población en términos de ingresos, el 10% más rico de la pirámide, al que le ha ido mejor, pero la verdad es que a todo el resto le va severamente peor en la Argentina y lamentablemente estas reformas, pese a toda la retórica, porque digo, relatos uno siempre puede construir, pero lo cierto es que los números no mienten, que la reforma previsional, por ejemplo, le roba a los jubilados 100.000 millones de pesos por año, que es lo que el gobierno dice que se quiere ahorrar. Con la reforma tributaria que se busca, en la que se busca avanzar esta semana, que comenzamos a tratar mañana mismo en la Cámara de Diputados, se le roba al Estado, es decir, a todos los argentinos, porque esos son nuestros recursos públicos. De los 40 o 44 millones de argentinos, 200.000 millones de pesos. Mientras tanto, estos sectores minoritarios y privilegiados por las políticas oficiales son, por ejemplo, los que fugan sus capitales. Macri hablaba de Panama Papers, había quedado atrasado porque después vinieron los Paradise Papers. Discúlpame, son 20.000 millones de dólares que pierde el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos por año, por esa evasión offshore, por esos recursos que los ricos, a los que se les han facilitado todos los mecanismos para que dolaricen sus excedentes, para que los fuguen al exterior y para que no tributen en la Argentina, se lleven la plata afuera, efectivamente, no paguen los impuestos, se los beneficia ahora con más condonaciones de impuestos y más perdones de impuestos en la reforma tributaria y en el resto del paquete de reformas, y los que pagan todo este ajuste, y yo te diría que esto es, a ver, para mí esta política económica es una inmoralidad,
porque sacarles a los jubilados, sacarles a los niños, sacarles a los jóvenes, sacarles a los trabajadores, es decir, sacarles a los que necesitan la mano tendida del Estado para darles a los fugadores, a los evasores, a los ricos y al capital internacional, creo que es una inmoralidad. Vamos a ir a un corte, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos hacemos una conclusión y habla también Romina Pla.